menciona detalle de qué está hecho cada, por ejemplo, un órgano, qué tipos de tejido tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No nos vamos a enfocar mucho en la parte histológica, se va a mencionar si se va a hacer y si va a ser importante en su momento, pero no nos enfocamos tanto. Repito, la anatomía macroscópica es lo que más vamos a enfocarnos. Existe otra igual anatomía, la tercera, que se llama anatomía del desarrollo, que en este caso nos habla, es más estudio in útero, desde el momento de la fecundación hasta el momento del desarrollo como tal de cada uno de los órganos, hasta el crecimiento y luego hasta que el bebé pues cumpla su tiempo indicado y pueda nacer. Este estudio de la anatomía del desarrollo se llama embriología, ¿vale? Es el nombre de esa materia, incluso existen libros como tal de embriología. Y muchas veces el saber de cómo proviene o cómo se desarrolla en el in útero ciertos sistemas o ciertos órganos, nos da a nosotros también la noción de por qué sucede patológicamente tal cosa o tal síntoma, o por qué en este caso, porque provienen del mismo lado, porque un lado cuando se afecta también se afecta el otro, etcétera, ¿no? Todo eso lo ve la embriología. Y la fisiología viene del griego physis, naturaleza, y o origen. En este caso, logos, logu, estudio, tratado, ciencia, fisiología. Ciencia que estudia del funcionamiento de un cuerpo y en este caso sus componentes, ¿no? Como les expliqué, la anatomía te va a decir, esto es la aurícula derecha, esto es el corazón consta de 4 cámaras, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Este caso se llama las arterias pulmonares. En este que llama el tronco de la aorta superior, la cava inferior, válvulas, la válvula pulmonar, válvula aórtica, válvula mitral o bicúspide, válvula tricúspide. Anatomía te dice eso. Pero fisiología te dice, ok, para poder que la sangre llegue acá, aquí existe algo que se llama nodo sinoauricular, que manda señal para que el corazón y cada una de las cámaras caigan. Entonces, primero hablamos de la sístole, que es cuando se contrae, hablamos de la diástole, cuando se relaja. Entonces, cuando hay sístole acá, se aprieta y la sangre pasa acá, en este caso en diástole. Luego, cuando hay sístole acá o se aprieta, pasa la sangre acá, llega a los pulmones a través de las barreras pulmonar y circular, proceso circulatorio, el oxígeno pasa, se oxigena, pasa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, se eyecta por la aorta y ya lleva en este caso a lo que es la sangre hacia acá, la sangre hacia abajo, llega al cuerpo, se traslada de esta manera el oxígeno, y todo eso, cuando ya biología. Fisiopatología te va a decir, hablando de la hipertensión, en la hipertensión arterial, como está completamente aumentada las presiones, la sangre llega con mucha fuerza a lo que es estas cámaras y eso hace, imaginando cuando nosotros extendemos o golpeamos algo, se queda, por así decirlo, de manera muy coloquial, una palabra que se me acaba de ocurrir, esto se ensancha o se pone guango, como dirían algunos, se ensanche tanto que ya no puede inyectar la sangre. Eso hace entonces que al no contraerse adecuadamente, la sangre ya no sale y como no sale la suficiente sangre, ya el oxígeno pues no llega y es por eso que el paciente está cansado, cuando tiene una cardiomegalia, cuando el paciente tiene una hipertensión crónica no adecuadamente controlada. Entonces, todo eso te lo dice fisiopatología. Fisiología te dice lo normal, cómo funciona, y anatomía te da cada una de esas partes. Por eso mi intención es enfocarme más en fisiología para entender un poquito más luego las siguientes materias que en su siguiente semestre ya llevan, que probablemente quizás sea yo o quién sabe que les dé esa materia, que es la materia de patología. ¿Ok? Y así va. Entonces, eso es lo importante.
Existen niveles de organización que obviamente de lo más complejo a lo más sencillo o de lo más sencillo a lo más complejo. Este es el cuerpo humano obviamente, pero obviamente en retroceso llegamos al átomo y del átomo en forma anterior llegamos nuevamente al cuerpo humano. En la partícula quizá más pequeña conocida, en teoría, es el átomo. Y ni es el átomo, sabemos que ya existen partículas subatómicas y estas partículas subatómicas inclusive tienen partículas mucho más pequeñas ya descubiertas. Sin embargo, en forma general se toma como unidad al átomo, que un conjunto de átomos forma una molécula, que un conjunto de moléculas forma una macromolécula, que muchas macromoléculas juntas forman un organelo celular, que estos organelos en conjunto forman a una célula, que de hecho a partir de aquí normalmente es cuando la histología o la anatomía microscópica llamada de igual manera entra, empieza a estudiar las células y su comportamiento y sus tejidos. Acá entra la histología. Y la anatomía macroscópica normalmente entra de aquí, de los órganos, porque un conjunto de células forma un tejido, un conjunto de tejidos forma un órgano, y un conjunto de un órgano forma un sistema, y muchos sistemas juntos forman un individuo o un organismo pluricelular. ¿Vale? Entonces, la anatomía macroscópica se basa desde los órganos en adelante, la histología por acá, y pues la embriología es como cada uno, todo esto viene de algo pequeño, ¿no? Un óvulo y un espermatozoide y se van desarrollando. Existen varias formas de estudiar anatomía macroscópica. Hay algunos libros que se llaman anatomía macroscópica regional. De hecho, el Moore es regional porque, por ejemplo, su primer capítulo habla sobre la cabeza, ¿no? Cabeza, te habla sobre los músculos, los huesos, los componentes, los órganos, te va a hablar de la parte de la visión, de los ojos, de la parte respiratoria que compete a la cabeza, del encéfalo, de los nervios, todo eso te va a hablar en este caso, ¿no? La regional. Pero nosotros vamos a intentar estudiar una anatomía por sistemas. Es decir, cuando hablemos del sistema esquelético, pues hablamos de todos los huesos. Cuando hablamos del sistema muscular, de todos los huesos, de todos los músculos, perdón. Cuando hablemos del sistema nervioso, de todos los nervios, del encéfalo, médula, etcétera, ¿no? Todo. Entonces así nos vamos basando. Entonces, en general, los sistemas del cuerpo humano tenemos al sistema tegumentario, piel, que es básicamente esto. Tenemos al sistema musculoesquelético, estos dos, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema circulatorio, que compete al circulatorio como tal y al linfático, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema urinario y el sistema reproductor de ambos sexos, masculino y femenino, que en conjunto forman al individuo completamente. Y vamos a hablar un poquito, ¿no? De terminología anatómica, porque a partir de allí empezamos a hablar, vamos a intentar hablar con propiedad, de tal manera que vamos a ir mencionando las partes y pues ya vamos a mencionar estos términos que ustedes se tienen que saber muy bien. En este caso, cuando hablamos, vamos a hablar de terminología de la posición anterior y posterior. Hablamos de anterior, vamos a decir que la forma de estudio del cuerpo humano se debe estudiar de esta manera, tal y como está representado aquí, con el cuerpo en este caso de pie, bipedestación se llama, con las palmas hacia adelante. Es decir, que las palmas es la parte anterior o la parte de adelante y el dorso pues es la parte posterior, la parte de atrás. En este caso anterior todo lo de adelante y posterior todo lo de atrás. Hablamos un poquito igual de las posiciones del cuerpo, ¿vale? Cuando hablemos igual de decúbito, significa que el cuerpo está acostado. Sin embargo, podemos tener dos tipos de decúbito, prono y supino.
Para hablar primero tenemos que saber qué es prono, que prono es conocido de manera coloquial como algo que se llama boca abajo y supino es boca arriba. Entonces, si nosotros hablamos en decúbito prono, quiere decir que el paciente está acostado y que está con boca arriba. Otro nombre también se llama decúbito dorsal, pero es lo mismo que decúbito, perdón, boca abajo. El decúbito supino es lo mismo que el decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque está con boca hacia arriba. El decúbito prono significa hacia abajo. Decúbito dorsal, sus partes de apoyo van a ser los talones, el sacro, los codos, los omóplatos y la cabeza. El decúbito lateral, como podemos ver, es este. En este caso, el maleolo, los cóndilos, el trocánter, las costillas, el acromio y la oreja en este caso. El decúbito prono, lugares de apoyo son los dedos, las rodillas, los genitales, las mamas, el acromion, la forma y la mejilla en algunas ocasiones. Y un pequeño chiste. Y eso les va a servir cuando ustedes tengan que acostar a su paciente y les dicen, ponlo de decúbito prono. Y tú tienes que saber cómo, ¿no? Pues boca abajo, acostado. Ponlo en decúbito supino, acostado, boca arriba, ¿no? Tenemos de igual manera las regiones corporales. En este caso, las regiones corporales, vamos a hablar de el cráneo en general. Esto lo llamamos cráneo. A esto lo vamos a llamar cara. A esto lo vamos a llamar cuello, tórax, brazo, antebrazo y mano. Hay mucha gente que cree que el brazo corresponde a todo esto y no es así. El brazo solo va del pliegue del codo hasta lo que es la unión acromioclavicular, es decir, donde el brazo en sí se une al tórax. Y el antebrazo del pliegue del codo hasta la muñeca, básicamente. Esta región es el antebrazo y esta es la mano. ¿Okay? La parte del abdomen, la parte de la pelvis, el muslo, la pierna y el pie. También hay gente que coloquialmente le llama pierna a toda esta parte y no es así. Esta parte, desde la ingle hasta lo que son las rodillas, se conoce como muslo y de las rodillas hasta los maleolos, ¿no? En este caso, la pierna y por último el pie. ¿Vale? Eso es muy importante saber cómo describirlo adecuadamente y hablar con propiedad. ¿Hasta ahorita alguna duda? Ninguna. No, ninguna. Perfecto. Y por último, de igual manera, los términos direccionales. Todo lo que esté adelante del cuerpo se conoce como anterior o ventral. Todo lo que esté por la parte de atrás se conoce como posterior o dorsal. Todo lo que esté por arriba se llama craneal o superior y todo lo que esté hacia abajo es caudal o inferior, ¿vale? Y en una vista anterior también estos términos que es proximal, distal y medial y lateral. Imaginen que existe una línea media, por todo eso se traza una línea media. Todo lo que se encuentre cercano a la línea media se llama proximal o lo que esté más cerca de lo que es en sí el tronco del cuerpo. Y todo lo que esté más lejos del tronco del cuerpo se conoce como distal. Todo lo que esté cerca de la línea media se le va a decir medial y todo lo que esté más lejos se le conoce como lateral. ¿Vale? Por ejemplo, el muslo es proximal a la pierna. La pierna es proximal al pie. ¿Vale? Pero la pierna es distal
al muslo, ¿ok? La pierna es proximal al pie, pero distal al muslo, ¿ok? El brazo es proximal al antebrazo. El antebrazo es proximal a la mano. Pero el antebrazo también es distal al brazo. Y el antebrazo es proximal a la mano, ¿vale? Y así sucesivamente. Todo lo que sea hacia el medio, entonces es medial. Todo lo que sea hacia el lado se llama lateral, ¿ok? En este caso, el brazo es lateral al tórax, ¿ok? Entonces, ahí va. Pero el abdomen es medial al antebrazo, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Perfecto. ¿Quedó claro esa terminología? Sí. Muy importante porque al final de cuentas así vamos a estar hablando. Bien. Normalmente en el libro del Moore pueden leer, o en el primer capítulo, de igual, todo el libro de anatomía en su primer capítulo trata sobre esto, los planos y las secciones anatómicas. Es muy importante para que pues ustedes puedan igual entender cuando hablemos de estos ejes, de los planos y todo. Entonces, el viernes, como quiera, para las que es su siguiente clase, vamos a venir leídos todos con ese primer capítulo del Moore, probablemente, para poder entender un poco de esas regiones y secciones, ¿vale? Y de esa manera poder ya tener una idea. No suelo hacerlo, pero probablemente yo pueda escoger al azar a alguien y que me lo explique un poquito, va a ver cómo va, a ver cómo se va, ¿no? Y parte de eso pues va a ser su participación. Nada más les aviso, ¿ok? Por lo pronto la clase lo vamos a dejar hasta aquí. Como quiera, lo más importante del día de hoy era explicarles y decirles todo sobre el aspecto de la regla, cómo se va a calificar y todo. Todas las diapositivas se las voy a subir poco a poco conforme vayan pasando las clases al Drive. El Drive todavía no está habilitado, lo deben habilitar, todavía lo debo habilitar para esta semana, ¿vale? Entonces, de alguna manera, ya cuando yo les avise, todos me confirman que puedan tener acceso. Les voy a pasar de igual manera un link en donde están los libros y de allí, pues para que ustedes los puedan descargar. Agréguenme al grupo que les mencioné, creen un grupo donde yo esté para que allí les vaya mandando información y material. ¿Dale? Bueno, de última manera, mucho gusto en conocerles. Espero que todo este curso pues vaya bien, ¿no? Para con todo y que todos tengan el éxito que quieren alcanzar y que pues de alguna manera yo espero que igual ustedes alcancen. Siendo sinceros, aunque yo me vea un poco estricto y malo, la neta, creo buena onda en cierto aspecto y es bastante comprensible y accesible. Entonces, con mucho gusto en lo que yo les puedo ayudar, no tengo ningún problema. Dale. Mientras tanto, pues, lista la clase por el día de hoy. Váyanse a comer, a descansar. Chido todo y pues cualquier cosa, pues quedo al pendiente. Dale. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, bonita tarde. Profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Bye.